debido a una reposición que vamos a ver un poquito más adelante. Pero existen dos posibilidades adicionales para los trabajadores calificados y para los trabajadores de dirección, y esto es muy importante porque justamente a raíz de la pregunta surge digamos, el análisis de por qué el empresario, o cómo el empresario, mejor dicho, puede tomar de la ley algunas alternativas para protegerse, ¿no? La propia ley nos da muchas veces las alternativas para protegernos como empleadores. Una de esas alternativas para protegernos como empleadores, de alguna u otra forma, es que si le voy a dar la posibilidad a un trabajador de laborar conmigo, y por ley tengo la capacidad como empleador de ampliar el periodo de prueba, pues ni tonto ni perezoso voy a ampliar el periodo de prueba, ¿de acuerdo? Y eso me va a permitir tener más tiempo para conocer al trabajador, porque 3 meses se pasan volando, ¿correcto? Uno dice, sí, 3 meses es un buen periodo de prueba, pero se pasan volando, y de repente durante los 3 primeros meses el trabajador demostró su gran capacidad laboral, y a partir del 4.º mes ya comenzó a notar que es un trabajador flojo y ya no puedo despedirlo, ¿de acuerdo? Entonces, en los trabajadores calificados o de confianza, vamos a ver que la ley permite que la ampliación del periodo de prueba sea de 3 meses adicionales. Vale decir, se puede ampliar como máximo hasta 6 meses. Reitero, si se toma esa decisión, lo recomendable es que esto sea a través del contrato de trabajo celebrado por escrito. Y en el caso de los trabajadores de dirección, se puede ampliar hasta 1 año. Siempre que nosotros, en el estudio, en Asesorandina, en el estudio Torres y Torres Lara, nos piden la celebración o la elaboración de un contrato de trabajo con un gerente general, que es por definición un trabajador de dirección. Lo primero que ponemos de cajón es una ampliación del periodo de prueba hasta 1 año, ¿no? Si la ley me permite hacerlo, ¿por qué no tomar esa alternativa? Y voy a tener al trabajador, digamos, bajo la atenta mirada del empleador por lo menos durante 1 año, y si no me gustan los 9 meses voy a poder despedirlo sin ninguna consecuencia económica, ¿no? Entonces hay que utilizar los mecanismos que la ley nos da para protegernos y no buscar otros mecanismos que pensamos que nos van a proteger pero que al final pueden explotarnos en el rostro, y vamos a ver un poquito más adelante también qué alternativas son esas que se malutilizan en la contratación laboral. Un tema final: ¿qué sucede si en el contrato no se dice nada? Vale decir, si no existe un contrato escrito. ¿Alguien tiene una idea de qué sucedería en ese caso con el periodo de prueba? O de repente celebré el contrato por escrito, como los contratos de trabajo a plazo fijo, ¿de acuerdo? Cumplí con celebrarlo a plazo fijo, pero me olvidé de la cláusula del periodo de prueba. ¿El trabajador no tiene periodo de prueba? ¿Perdón? Pero el periodo de prueba, aun cuando no sea establecido en el contrato en blanco y negro, o no sea informado al trabajador, siempre es de 3 meses. La única posibilidad de que el trabajador no esté sometido al periodo de prueba como regla general, que es de 3 meses, es que se haya exonerado expresamente al trabajador del periodo de prueba. Entonces, si yo a un trabajador le digo al 2.º mes, te tienes que ir, y el trabajador me dice, no, me tiene que pagar mi indemnización porque yo no estoy sometido al periodo de prueba porque no hay ningún contrato por escrito, la respuesta será, perdón, no necesitamos pactar el periodo de prueba. La ley establece que de todas maneras el periodo de prueba es de 3 meses. ¿De acuerdo? Entonces, en conclusión, no tienes que pactar el periodo de prueba. El periodo de prueba se aplica porque la ley manda la aplicación del periodo de prueba. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Sí. Evaluando el trabajo y dice, atacar a usted con 3 meses, la persona ya pierde todos sus beneficios y no concluye al año, pierde los beneficios. A ver, ¿Qué gana y qué pierde? retrocedemos. Durante el periodo de prueba, al trabajador se le puede decir adiós y no hay obligación de pagar indemnización por despido. Pero todos los demás derechos y beneficios hay que pagarlos. ¿De acuerdo? Evidentemente en el correspondiente récord trunco, vacaciones truncas, gratificaciones truncas, la CTS que eventualmente ya esté depositada en el banco, la CTS que todavía no deposité en el banco porque no ha llegado
la oportunidad de hacerlo y lo pago en la liquidación, ¿de acuerdo? Entonces, no es que pierda los derechos y beneficios sociales, pierde en todo caso la indemnización por despido porque no va a tener derecho a ello. Pero en la pregunta que me hizo usted, si el trabajador calificado es despedido al 7º mes, ¿de acuerdo? Lo estoy despidiendo un mes después de superado el periodo de prueba, si es que le extendí el periodo de prueba. Ojo que el trabajador calificado yo lo pude haber contratado y solamente haberlo contratado con un periodo de prueba de 3 meses, ¿ah? No hay obligación de ampliarlo. No nos equivoquemos, el trabajador calificado puede ser sometido a un periodo de prueba mayor, pero si no es sometido a un periodo de prueba mayor se aplica el de 3 meses. Entonces, nuevamente, regresando a la pregunta, si lo voto al 7º mes, ya superado el periodo de prueba y lo voto sin causa, voy a tener que pagarle una indemnización o eventualmente reponerlo. En el caso de los trabajadores de confianza no hay reposición, lo vamos a comentar un poquito más adelante. Muy bien, entonces, regla general, los contratos son a plazo indeterminado, ¿de acuerdo? ¿Qué significa el contrato a plazo indeterminado? Muy sencillo, que sabemos cuál es la fecha de inicio de la relación laboral, ¿no? ¿De acuerdo? Sabemos cuándo comienza, el trabajador incluso tiene en su boleta la fecha de ingreso, en la planilla la boleta de ingreso, por todas partes aparece la fecha de ingreso del trabajador, pero no sabemos cuándo va a acabar la relación laboral, ¿no? O si lo sabemos, por lo menos no lo podemos decir, pero no sabemos cuándo va a acabar la relación laboral. Y en los contratos a plazo determinado, el trabajador se sabe perfectamente la fecha de ingreso, pero se celebra con un plazo específico, que está predeterminado en el contrato. Por lo tanto, sabemos perfectamente cuál es la fecha de conclusión de la relación laboral. De aquí a futuro, sabemos exactamente cuándo va a concluir la relación laboral. ¿Ok? El contrato de trabajo a plazo determinado, por si acaso, es exactamente lo mismo que el contrato de trabajo a plazo fijo o sujeto a modalidad. Esas 3 nomenclaturas son válidas para hacer referencia a un contrato que sabemos cuándo comienza y cuándo concluye. ¿Ok? Muy bien. Siguiente, por favor. Los contratos a plazo fijo, vamos a ver las formalidades de los contratos de trabajo a plazo fijo. En primer lugar, se celebran por triplicado, ¿de acuerdo? En 3 ejemplares. Uno, que se le va a entregar al trabajador. El trabajador tiene el derecho de recibir su copia de su contrato de trabajo a plazo fijo. Otro, que se le va a presentar al Ministerio de Trabajo. Hasta hace no mucho tiempo, el contrato de trabajo sujeto a modalidad o a plazo fijo o a plazo determinado tenía un trámite de presentación físico en el Ministerio de Trabajo. Se pagaba una pequeña tasa y se presentaba físicamente en el Ministerio de Trabajo. Eso cambió porque ahora se presenta a través de Internet, ¿no? A través de la web del Ministerio de Trabajo, uno con la clave SOL y con el RUC puede escanear el contrato de trabajo, pagar el arancel en el Banco de la Nación, escanear el arancel y presentar en el Ministerio de Trabajo virtualmente el contrato. Claro, el Ministerio de Trabajo va a tener el scan del contrato de trabajo y de repente yo me quedaré pues físicamente con la copia que le correspondería al Ministerio, pero el Ministerio va a tener de todas maneras un backup de ese contrato. Y el otro ejemplar lo va a tener el empleador. Entonces, si yo celebro un contrato de trabajo a plazo fijo con el trabajador y no le entrego una copia, en la errada creencia de que así no va a poder saber algunos derechos, o de repente he puesto algo en el contrato que no me conviene que tenga muy claro, en realidad el trabajador sí va a tener los medios para acceder a la copia de su contrato, porque se va al Ministerio de Trabajo y pedirá una copia con legítimo derecho del contrato de trabajo correspondiente. ¿Okay? Luego, el contrato de trabajo debe ser presentado dentro de un determinado plazo, que son 15 días, sí. ¿Esto del Ministerio, a cualquier trabajador le pueden dar esa visita de contrato? Por ejemplo, si el trabajador que le empleador no puede. Cualquier trabajador tiene el derecho a ir al Ministerio y pedir su contrato de trabajo. Cualquiera. ¿Ok? El plazo para presentar los contratos en el Ministerio de Trabajo es de 15 días. ¿Ok? Si no se presenta el contrato de trabajo dentro de los 15 días de celebrado, lo que va a suceder es que voy a tener que pagar una tasa mayor y lo voy a poder presentar. La única posibilidad de que el Ministerio me impida presentar el contrato de trabajo es cuando el plazo del contrato ya se venció y yo quiero presentar de todas maneras el contrato. Ya no voy a poder. Hay una prohibición expresa y en el TUPA no está permitido,
de presentar un contrato de trabajo ya vencido. O sea, sí se me pueden pasar los 15 días, pero lo puedo presentar en tanto y en cuanto el plazo del contrato todavía esté vigente. ¿Ok? Luego, la motivación temporal. Esto es, pero recontra importante. Para utilizar los contratos de trabajo a plazo fijo, ¿de acuerdo?, debe existir una fundamentación de por qué utilizo el contrato de trabajo a plazo fijo. Pero no una fundamentación que se me ocurra, o que se nos ocurra, no cualquier fundamentación. La ley establece cuáles son los supuestos bajo los cuales se pueden celebrar contratos de trabajo a plazo fijo. No puedo inventarme algunos, no puedo de la nada crear algunos motivos de contratación. Los contratos sujetos a modalidad los encontramos en la ley y solo puedo celebrar esos que la ley reconoce. ¿De acuerdo? Esta motivación temporal tiene que estar expresada de manera específica en el contrato. O sea, no bastará que de repente le ponga al contrato sujeto a modalidad por suplencia. Y leo el contrato y no se entiende cómo es que se produce esa suplencia. No basta que yo le ponga el título, ¿de acuerdo? Tiene que estar expresado en una cláusula el porqué de la suplencia, a quién se va a suplir, por cuánto tiempo se le va a suplir, las razones por las cuales se va a suplir al trabajador o a la trabajadora. Y finalmente, esa causal de contratación o esa motivación temporal tiene que ser demostrable en la realidad. Porque de repente yo hago el mejor contrato al mejor estudio de abogados para que me haga un contrato que de repente me cuesta $250, ¿no? Pero la motivación que le encuentro en el contrato, voy al campo de la realidad y no existe. Ejemplos: celebro un contrato de suplencia, ¿de acuerdo? En la cláusula correspondiente invoco la existencia de una trabajadora que está en descanso pre y postnatal, ¿ok?, y que va a ser reemplazada por la persona que estoy contratando. Perfecto, es un contrato sujeto a modalidad por suplencia que aparentemente es espectacular. Sin embargo, resulta que la empresa no tiene ni una trabajadora embarazada, ¿de acuerdo? Entonces, tiene un contenido que es un contenido que no puedo demostrar en la realidad. O de repente un contrato sujeto a modalidad en el que sí he expresado, pero de manera ambigua, la causal de contratación a plazo fijo, que no tengo otra forma de demostrar que con documentación aparte, sin haberlo explicado en el contrato. En esos casos también se está incurriendo en un grave error y vamos a ver un poquito más adelante por qué. Siguiente. Dentro de estos contratos sujetos a modalidad, tenemos por ejemplo los contratos de naturaleza temporal. Este es uno de los géneros que reconoce la ley, los contratos de naturaleza temporal. Un poco contradictorio, ¿no?, porque son contratos sujetos a modalidad justamente temporales, todos tienen una fecha de inicio y una fecha de conclusión, pero sin embargo la ley les ha puesto, por lo menos a algunos de ellos, esta nomenclatura: contratos de naturaleza temporal. Entre ellos, ¿cuáles tenemos? La reconversión empresarial, que máximo se puede celebrar por un plazo de 2 años. Y tenemos el contrato de inicio o incremento de actividad, que máximo se puede celebrar por 3 años. Los contratos por reconversión empresarial se celebran cuando existe en la empresa la sustitución o ampliación o modificación de las actividades de la empresa, o de repente se hace toda una reingeniería de la tecnología de la empresa. Compramos nuevas máquinas, sustituimos la tecnología del negocio, y por esos motivos tengo que contratar personal temporal. La ley me permite sustentar ese motivo de contratación. En los contratos de inicio o incremento de actividad, ese es uno de los contratos, en mi concepto, más importantes. ¿Por qué? Porque toda empresa evidentemente tiene un comienzo, y si toda empresa tiene un comienzo y la ley me permite celebrar contratos especiales sujetos a modalidad cuando recién se va a comenzar la actividad empresarial, entonces sería muy tonto no celebrar los contratos de trabajo por inicio de actividad. ¿Me explico? Si la empresa recién va a iniciar sus actividades comerciales y justamente hay